Amigos míos, ya mucha gente sabe, Milei amigo de Trump. Y eso tiene beneficios, supongo, ¿no? Vamos a ver cómo Argentina, poco a poco, esto no es de un año, ni de dos, incluso ni de 10 años, pero en 10, 15, 20 años, Argentina será otro país. Depende de los argentinos. Los argentinos han sido valientes, no como otros países. Los argentinos, no todos, en todos los países siempre hay dos frentes. Argentina, poco a poco, vuelve a ser quien es. Vamos a ver este vídeo. Beneficiar la amistad entre Donald Trump y Javier Milei a la economía argentina. Veámoslo. Donald Trump y la conexión como poco personal entre ambos es más que evidente, lo cual invita a pensar que el presidente Donald Trump podría echarle una mano al presidente Javier Milei para apuntalar el crecimiento económico sostenible de la Argentina. Pero ¿en qué sentido podría Donald Trump ayudar a Javier Milei a consolidar la recuperación económica en el país? Pues hay dos frentes en los que Donald Trump podría proporcionarle una gran ayuda a la Argentina de Javier Milei. El primero es el frente financiero. Como es bien sabido, uno de los principales acreedores del Estado argentino es el Fondo Monetario Internacional. A lo largo de los próximos años, el Estado argentino tendrá que hacer frente al reembolso de miles de millones de dólares en deuda que les fue financiada por el Fondo Monetario Internacional. Y el principal financiador del Fondo Monetario Internacional y, por tanto, quien tiene mayor influencia en las decisiones que éste toma, es Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Y por tanto, Donald Trump podría, ya veremos si lo hace, pero podría mediar con el Fondo Monetario Internacional para que éste le otorgue facilidades financieras al Estado argentino. ¿Y facilidades financieras en qué sentido? Pues en dos. Por un lado, refinanciar a más largo plazo y a menores tipos de interés los vencimientos de deuda a los que se va a tener que enfrentar el Estado argentino durante los próximos años. Es decir, aplazar el momento de los pagos del principal y mejorar el coste al que está siendo financiado el Estado argentino. Esto último, por cierto, es algo que incluso sin que estuviese Donald Trump de por medio, el Fondo Monetario Internacional ya ha empezado a hacer con Argentina. Pero, desde luego, todavía queda margen para mejoras adicionales. Y por otro lado, el fondo podría terminar autorizando el desembolso del último tramo de la línea de crédito que tenía negociada el Estado argentino con el propio Fondo Monetario Internacional. Queda un desembolso potencial posible de 10.000 millones de dólares, que justamente es la cantidad que Javier Milei asegura que necesita para poder levantar el cepo cambiario sin exponer al peso al riesgo de una fuerte depreciación que podría volver a alimentar la inflación interna. Javier Milei dice que si le extienden un crédito, quien sea, de 10.000 millones de dólares para mejorar las reservas internacionales netas del Banco Central, al día siguiente levanta el cepo. Pues bien, una posibilidad es que ese préstamo que necesita para levantar inmediatamente el cepo sin riesgo de depreciación del peso de la divisa argentina se lo proporcione el fondo después de que Donald Trump haya presionado internamente en esa dirección. Yo creo que sí habrá cambios. La victoria de Donald Trump ha sido una victoria también para la Argentina de Milei. Son amigos, es un aliado y eso tendrá sus frutos. O que le otorgan un trato comercial fuertemente equitativo. Y desde luego, si esto se termina produciendo, si Donald Trump, después de establecer un arancel universal del 20% a todos los países del mundo, se abre a negociar puntualmente acuerdos de libre comercio con algunos estados aliados, desde luego uno de los principales candidatos a disfrutar de ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos sería el Estado argentino. Y esto, desde luego, sería un auténtico revulsivo para la industria argentina. No solo porque se ahorraría el castigo de ese arancel universal del 20% que va aparejado a vender desde fuera de Estados Unidos a los consumidores estadounidenses. No solo por eso, sino porque claramente se produciría lo que en economía llamamos
desviación de comercio. La imposición universal de un arancel del 20% haría que muchos flujos comerciales desde el resto del mundo hacia Estados Unidos cesaran. Por ejemplo, Europa dejaría de venderle parte de lo que le está vendiendo a Estados Unidos. Y claro, si parte de los flujos comerciales globales hacia Estados Unidos cesan, se paralizan, se suspenden, entonces una porción de esos flujos comerciales hacia Estados Unidos que han cesado será reemplazada o por producción interna de los Estados Unidos. Los estadounidenses, en lugar de comprar productos europeos, pasarán a comprar peores y más caros productos estadounidenses, o, alternativamente, será reemplazado con importaciones desde aquellas economías que no estén castigadas por ese arancel universal. Por ejemplo, la economía argentina. Si la economía argentina puede vender libremente, sin aranceles, a Estados Unidos y el resto del mundo le vende a Estados Unidos con un arancel del 20%, es bastante obvio que parte de las compras que hasta ese momento los estadounidenses efectuaban al resto del mundo, ahora pasarán, al menos parte, a efectuarlas a la industria argentina. Dicho en otras palabras, Argentina, la economía argentina, la estructura empresarial argentina, se convertiría en un proveedor privilegiado y de referencia para la economía estadounidense, siempre y cuando, claro, se cumpla la condición que he mencionado, que se establezca un arancel universal del 20% a todo el planeta y que en algunos casos muy particulares, quizá Reino Unido, quizá Israel, quizá Argentina, Estados Unidos exceptúe ese arancel universal firmando, suscribiendo un tratado de libre comercio bilateral con cada uno de esos países. En suma, la buena sintonía entre Javier Milei y Donald Trump podría terminar ayudando de una manera considerable al desempeño de la economía argentina, tanto desde el frente financiero como desde el frente comercial. Nada de todo esto es ni necesario ni suficiente para que la economía argentina levante cabeza. No es necesario porque la economía argentina hoy por hoy, sin nada de todo esto, ya está mostrando síntomas muy claros de recuperación saludable y sostenida. Y tampoco es suficiente porque por mucho que Donald Trump hiciera todo esto, sin todas las reformas y ajustes presupuestarios previos que ha hecho el gobierno de Javier Milei, nada de esto serviría para sacar a la Argentina del pozo. Además, creo que todos podemos entender que desde un punto de vista liberal sería muy preferible que Donald Trump no impusiera aranceles a nadie. No que se los imponga al resto del mundo, pero a la Argentina no, sino que no se los imponga a ningún país del mundo. O a su vez, también sería preferible que los estados no se sobreendeudaran y no recurrieran sistemáticamente al Fondo Monetario Internacional para obtener financiación en condiciones ventajosas. Pero, por desgracia, hoy por hoy ese no es el mundo que tenemos. Es el mundo por el que hay que luchar, pero no es el mundo que tenemos. Y dentro del mundo que tenemos, la amistad entre Donald Trump y Javier Milei podría terminar ayudando de manera muy notable a levantar la prosperidad de millones de ciudadanos argentinos. Yo sí lo creo, amigos míos. Yo sí lo creo. Grande Argentina. Argentina, vuelta. Dios. Ha llegado papi.